Hola, bienvenidos a lo que va a ser este primer capítulo ya entrados en el curso de sistemas autónomos. En este capítulo vamos a conocer un poco más sobre electricidad. A lo mejor y ya conoces, pero hay que recordar que en este mercado hay mucha gente que también quiere entrar aunque no tenga un antecedente muy sólido en la parte eléctrica. Es que vamos a conocer un poco y a repasar sobre los conceptos básicos de electricidad. Hay que recordar que electricidad es muy amplio y no podemos ver todo en un video de media hora, pero con un poco de atención y un poco de paciencia, este video puede llegar a ser un poquito más largo que los demás debido a la gran cantidad de conceptos que hay que repasar. Pero pues les va a servir muchísimo para poder instalar los paneles solares o los módulos en los sistemas autónomos. Y pasemos a conocer sobre los repasos de los conceptos de electricidad. ¿Qué es la electricidad? Bueno, hay varios problemas para definir electricidad. Porque cuando hablamos de electricidad, muchas veces nos confundimos entre los conceptos y las palabras claves. Por ejemplo, ¿qué es la potencia? ¿Qué es la energía? ¿Y cuáles son las unidades de cada una? Porque cuando hablamos de watts y de kilowatts hora no es lo mismo. Se parecen bastante, pero uno va a ser a través del tiempo. Y esto tenemos que entenderlo para poder después poder aplicar este conocimiento en los sistemas solares. Así que, ¿qué es la energía? La energía se define como la capacidad para realizar un trabajo. Cuando tú levantas un garrafón, cuando levantas pesas, cuando vas a andar en bici, tu cuerpo está realizando un trabajo. Para ese trabajo tú requieres alimentos. Pero cuando hablamos de electricidad, la energía pues va a ser la corriente eléctrica con el voltaje. Entonces, en electricidad, energía eléctrica se manifiesta como corriente eléctrica, la energía, es decir, como el movimiento de cargas eléctricas negativas o electrones a través de un conducto metálico como consecuencia de diferencia potencial. Y aquí lo importante es entender esto, como consecuencia de diferencia de potencial. La diferencia de potencial es algo que vamos a aplicar a las orillas o a los extremos del cableado que va a permitir que los electrones circulen a través de él. Si yo tengo, por ejemplo, un cableado eléctrico y lo tiro sobre el piso, sobre ese cableado obviamente tengo electrones, pero no tengo movimiento de electrones. ¿Por qué? Porque tengo que conectarlos a una batería, a un panel solar o a la vez a la red eléctrica para que haya una fuerza externa que empuje esos electrones por el cableado y los devuelva hacia la fuente. Es como si yo tengo una manguera con agua y esa manguera con agua no le meto llave, no abro la llave, pues no va a salir el agua más que un poquito por la gravedad. Pero si yo lo pongo en una pendiente o abro la llave de esa manguera, pues ahora sí voy a tener agua a través de los extremos. Va a salir agua por un extremo. Y es lo mismo en la electricidad. Las unidades que vamos a usar van a ser los joules. Esa es la unidad de trabajo en general. Pero en términos eléctricos, un joule no lo vamos a usar. Vamos a usar un kilowatt hora. Hay que recordar que un watt es un joule sobre segundo. Así que hay que empezar a desempolvar esos conocimientos que tenemos de matemáticas y de física y hay que saber cuántos kilowatts hora o cuántos joules tengo en un kilowatt hora. Hay que empezar a hacer las conversiones para empezar a despejar durante el curso esos pequeños conceptos que tenemos un poco olvidados sobre electricidad o matemáticas en general. La electricidad y el agua. Bueno, yo soy ingeniero mecánico eléctrico y de las cosas que más batallé en mi universidad es entender la electricidad. ¿Y por qué? Porque cuando yo soy mecánico o las materias de mecánica era muy fácil entender la parte mecánica. Es decir, la fuerza de torsión pues giraba en un gis y se rompía, el momento puede usar una palanca. Hay muchas maneras de explicar la parte mecánica. Pero la parte eléctrica es muy difícil porque no la vemos. Como no la vemos, podemos entonces usar el agua como un ejemplo. La electricidad, igual que el agua, es un fluido. Si yo tengo un tinaco o un recipiente con agua, la parte de arriba a la parte de abajo voy a tener una diferente fuerza. Si le hago diferentes hoyos en diferentes partes, ¿cuál va a ser el que va a llegar más lejos? Pues el que esté más abajo es el que va a impulsar el agua más distante. ¿Y por qué es esto? Porque entre más presión tenga, pues más fuerza va a empujar sobre el agua. En términos eléctricos, esa presión la vamos a conocer como voltaje. Entonces yo puedo empezar a hacer una similitud con la presión que tengo en el agua a través de la altura con el voltaje. Si yo quiero combinar, por ejemplo, baterías a saber cuál va a tener más fuerza, pues lo que podría imaginarme es combinar cubetas con agua, una arriba de la otra, y pensar cuánta fuerza estoy añadiendo. Entonces por esa parte sería el voltaje. Es un sistema de potencial eléctrico que se equivale a la presión
y va a ser una unidad de fuerza electromotriz. Se le conoce como voltaje o fuerza potencial eléctrico o la fuerza electromotriz, perdón. Los amperes. Ahora, los amperes, ¿qué van a hacer? Dijimos que en el agua el voltaje va a ser la altura, la presión, y los amperes entonces va a ser la cantidad de agua que logre pasar a través de un boquete que yo le haga, o de un conductor o de la propia tubería. Para que cuánta corriente va a pasar por la tubería va a depender de dos cosas. La primera es cuál es la presión de agua. Dijimos ahorita que si yo hago un agujero acá y otro acá, pues este va a llegar más lejos porque tiene más presión. ¿Y por cuál va a salir mayor cantidad de agua? Bueno, también por el que tiene más presión, si los agujeros son del mismo tamaño. Entonces vamos a ver que para que tengamos corriente necesito tener presión, pero también necesito tener un tamaño de tubería. Si yo tengo la llave de mi casa completamente cerrada, obviamente ahí tengo presión, pero no tengo nada de agua que sale a través de ella. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando yo tengo los paneles solares desconectados. Tengo voltaje, pero no tengo corriente a través. ¿Por qué? Porque tengo el voltaje o tengo la altura del agua, pero no tengo ningún conductor que permita que fluya. Es como tener la llave cerrada. Entonces, para que salga la corriente, voy a depender de dos factores. El primero va a ser la presión y el segundo va a ser la resistencia, o que va a ser igual al voltaje y la resistencia o el tamaño del conductor. Entonces, aquí vamos a poder entender un poquito más de las similitudes que tiene el agua a los sistemas eléctricos. Y la resistencia va a ser la oposición al paso de corriente. En los términos de agua, la resistencia va a ser la tubería. ¿De qué tamaño la tubería y de qué material la tubería? Igual, en términos eléctricos, va a depender mucho qué material es, como de qué material es la tubería, cuál es el área transversal del conductor, como si fuera de qué tamaño la tubería, qué tan largo es el conductor, porque no es lo mismo conducir 10 centímetros a 100 metros, la caída de tensión puede ser muy diferente, y también cuál es la temperatura ambiente, aunque la temperatura en el agua no importa tanto, porque la viscosidad del agua es prácticamente la misma. Pero cuando hablamos de electrones en los conductores, pues a mayor temperatura hay una mayor excitación en los electrones, lo cual ya se mueven solos, y si yo le meto corriente, se va a calentar de más ese conductor. Esos son los tres factores que me van a afectar entonces al momento de determinar la resistencia. El material, que puede ser cobre o aluminio, el grosor, que lo vamos a medir por lo menos en México en AWG, que es un calibre de cable americano, y en el resto del mundo se mide en milímetros cuadrados. La temperatura a la cual estamos diseñando el sistema y cuántos metros o kilómetros tenemos de conductor. En estas instalaciones vamos a usar sobre todo metros, no vamos a usar los kilómetros ya que no son instalaciones tan largas. La resistencia entonces va a ser toda oposición al flujo de corriente. Es decir, la resistencia puede ser un cableado, pero también puede ser los propios módulos solares, pueden ser el equipo eléctrico que yo conecte. Todo lo que obstruya el flujo de corriente lo puedo tomar como una resistencia. Y la fórmula van a ser los ohms entre la resistencia específica del material por su área transversal y por su distancia. Es por eso que los factores que afectan va a ser el tipo de material, que aquí se incluye también la temperatura, porque no es lo mismo estar a 20 grados que a 30 grados su resistencia, el área del conductor y la distancia longitudinal que tenemos en el circuito. Y son los factores que nos van a afectar entonces la resistencia. Y cualquier dispositivo que consuma electricidad, también, o una carga, va a considerarse una resistencia al momento de hacer los cálculos eléctricos. Y cuando hablamos de resistencias o de cableados, en México usamos el AWG, que es un calibre de cable americano. Este calibre tiene unas medidas predeterminadas, como lo puede ser el acero u otro tipo de industrias que de ahí sale, que va a definir diámetros. Por ejemplo, tenemos un 24, un 12, un 6, y muchas veces no entendemos el tamaño que tiene, porque tenemos que ver dentro de una tabla cuál es su área transversal. En cambio, en la escala internacional tenemos muy fácil los milímetros cuadrados, y ya sabemos que un 10 milímetros cuadrados va a ser el doble de grande que un 5 milímetros cuadrados. Pero lamentablemente esto en el AWG no lo tenemos, y ni modo, así es como estamos en nuestro país y no podemos hacer nada. Cuando yo hablo del AWG, tengo que ver una de las dos tablas, que puede ser la 310.15B16 o la B17. Y me va a decir exactamente
¿Cuál es la capacidad que puede conducir un conductor cuando está entubado? Entonces, vamos a ver este ejemplo. Un conductor de calibre 10, si está diseñado para funcionar a 60 grados, va a conducir 30 amperes. Si es a 75 grados, 35, y si es a 90, va a conducir 40 amperes. Pero hay un pequeño detalle aquí. Esta tabla, estas corrientes fueron medidas a 30 grados. Es decir, cuando el conductor está a 30 grados y conduce 30 amperes, el aislamiento de 60 llega a su límite. Si yo estoy con una temperatura arriba de 30, entonces ya el límite no van a ser 30 amperes. Van a ser a lo mejor 20 o a lo mejor 15 amperes. Depende de la temperatura extra que yo tenga, pues va a tener un factor de degradación. Esto es muy importante tomarlo en cuenta, ya que tenemos que aplicarle a los conductores factores de degradación por temperatura. Eso nos va a ayudar entonces a que el aislamiento de los conductores no se derritan. Y podemos ver que muchas fallas en la parte eléctrica es porque los conductores piden aislamiento y empieza a haber arco entre ellos, y una vez que empieza el arco, empieza el cortocircuito. Esto lo podemos evitar protegiendo el aislamiento de los conductores para que el cobre o el aluminio se encuentre solamente dentro. Y esto es cómo funcionan las tablas. ¿Cómo podemos comparar en la escala internacional con la escala americana? Bueno, pues tengo que ver acá cuál es el calibre de cable americano, que puede ser calibre 2, 4, 6, 8, por general van en impares, y los puedo comparar con cuántos milímetros cuadrados tengo en la parte internacional. Es decir, un calibre 10 americano equivale a 5.25 milímetros cuadrados. Un calibre 12 equivale a 3.31. Al final puede ser un poco complejo porque no tenemos exactamente una tabla, bueno, tenemos la tabla, pero no tiene una relación tan fácil de calcular o de intuir. Es por eso que tenemos que irnos siempre hacia la tabla para saber cuál es el equivalente en la escala internacional. Y cuando hablamos de energía es muy importante distinguir entre energía y potencia. ¿Por qué? Porque la potencia va a ser momentáneo. Cuando yo hablo, por ejemplo, del consumo de un vehículo, pues voy a hablar de cuántos litros de gasolina tengo. Pero eso va a ser energía. Cuando yo hablo de potencia es cuántos caballos de fuerza tiene ese vehículo. Si no lo uso, no consume gasolina. Si lo uso mucho, va a consumir mucha gasolina. Entonces la potencia va a ser muy parecido al ejemplo de la gasolina. Va a ser el ritmo de generación o de consumo eléctrico. Entonces cuando yo hablo de sistemas solares y hablo de 1 kilowatt, estoy hablando de 1000 watts. Cuando hablo de un megawatt, de 1 millón de watts, y 1 gigawatt, pues 1000 millones de watts. Y así es la escala como vamos funcionando. En los sistemas autónomos de este curso vamos a hablar en órdenes de kilowatts o a lo mejor hasta de watts. No vamos a hablar de megawatts porque los megawatts en los sistemas autónomos todavía no existen. A lo mejor en un par de años, cuando tengamos grandes almacenamientos de baterías, hablar de megawatts en sistemas autónomos ya pueda ser más común. Y hablando de electricidad, pues tenemos la famosa ley de Ohm. Que la ley de Ohm es la santísima trinidad de la electricidad, lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a conocerlo como resistencia, que lo que les decía ahorita va a ser el voltaje entre la corriente. Pero sobre todo la corriente va a ser el voltaje, acuérdense la presión de agua, entre el tamaño de la tubería. Si yo tengo mucha presión y una tubería muy grande, la cantidad de agua va a ser muy grande. Si tengo muy poca presión pero muy grande la tubería, pues la cantidad de agua también va a ser relativamente grande. Va a depender mucho de la combinación de estos dos. También hay que tomar en cuenta que la corriente va a ser el voltaje sobre la resistencia. Entonces, si yo quiero una cierta cantidad de corriente, pues tengo que mantener la resistencia a una cantidad. Y vamos a ir viendo más adelante esto cuando veamos el tema de las baterías. ¿Qué tan importante es el voltaje al momento de decidir nuestro sistema si va a ser de 12 volts o va a ser de 24 o 36 volts? Y tenemos acá esta gráfica. Tenemos que el voltaje va a generar la corriente por demanda de la resistencia. Esto es sumamente importante cuando veamos las pruebas de cortocircuito que hay que hacerle a los módulos. Los módulos, para probarlos, hay que ver si pueden soltar el voltaje que dicen. Y vamos a ver que cuando yo los pongo en cortocircuito, los módulos no van a soltar una corriente infinita como me lo diría la fórmula.
Si yo tengo que los módulos tienen 34 o 40 volts y mi resistencia la vuelvo prácticamente nada, porque lo pongo en cortocircuito, la corriente debería de irse a infinito. Pero no es así y vamos a ver por qué cuando lleguemos a ese capítulo. Tenemos la ley de Ohm, que la ley de Ohm va a ser prácticamente la multiplicación, bueno, tenemos la ley de Ohm, pero aparte la ley de Ohm juntada con la fórmula de la potencia, que es voltaje por corriente, me da estos para calcular el wattaje. Corriente por voltaje van a ser watts, pero también la corriente al cuadrado por la resistencia me va a dar watts. Y esto lo vamos a ver cuando veamos el cálculo de conductores, porque es muy importante que los conductores tengan una resistencia muy baja, pero también que la corriente sea lo más chica posible. Y lo vamos a ver cuando seleccionemos las baterías. Y pues un ejemplo de cómo expresar la ley de Ohm, que va a ser el voltaje que empuja a la corriente a través de la resistencia. La resistencia se está oponiendo al paso de la corriente, pero el voltaje empuja a esa corriente a través de la resistencia. Y la potencia que es watts igual a voltaje por corriente o voltaje por amperes. Y lo que decíamos ahorita, la fórmula que es la resistencia por la corriente al cuadrado. Ahora vamos a hacer un poquito de ejercicios. Vamos a ver cuántos amperes consume un foco de 60 watts a 120 volts. Y si saco la corriente son 60 watts entre 120 y me da 0.5 amperes. ¿Qué conductor puede conducir 0.5 amperes? Pues prácticamente todos. Es muy poca corriente. ¿Y por qué le ponemos un conductor, por ejemplo, en México, calibre 12 a un foco? Bueno, porque estamos hablando de factores de seguridad que no debemos de pasarnos en base a la norma. Ahora, los sistemas, voy a tener acá que los módulos pueden producir 24 volts y 5 amperes. Y puedo hacer la combinación de ponerlos todos en paralelo o todos en serie. ¿Cuál es mejor? Bueno, vamos a ver la corriente primeramente. Cualquier conductor, o no cualquiera, pero la mayoría de los conductores pueden conducir 5 amperes. Pero no todos los conductores pueden conducir 100 amperes. Entonces, en pesos mexicanos, un calibre 14, el metro me puede costar 6 pesos. Pero un calibre 2 me puede costar 150. La escala es altísima la diferencia. Es por eso que principalmente escogemos voltajes altos en nuestros módulos. Pero en los sistemas autónomos voy a estar definida la cantidad de voltaje máximo a través de mi MPPT o el PWM del controlador. Entonces en estos casos no siempre puedo aplicar el voltaje más alto y me tengo que quedar en una corriente, en un voltaje, depende de lo que me permite el sistema, pero con corrientes altas. A lo mejor me permite un controlador de 120 y bajo la corriente de 100 amperes y la vuelvo 20. Y esa es la gran ventaja de aprender a hacer los circuitos en serie y los circuitos en paralelo, que lo vamos a ver cuando veamos los módulos. Y la potencia en alterna, voy a tener en este caso un transformador, y los transformadores tienen diferentes configuraciones. Tengo transformadores en delta y en estrella. Este transformador me da entre fase y fase 220 y entre fase y neutro me da 120. En sistemas trifásicos, cuando hablamos de la red eléctrica, esos transformadores son raros de verlos. Vamos a usar casi siempre transformadores en estrella. Pero en los sistemas autónomos es mucho más común ver transformadores o sistemas que sean 120 entre pata y pata y otros 120 y me da 240. Son los transformadores tipo split phase y muchos de los inversores para los sistemas autónomos usan este tipo de tecnología. Y en la corriente alterna voy a tener 3 tipos de componentes: la potencia real, la potencia reactiva y la potencia aparente. La potencia real se va a medir en watts. ¿Cuántos watts está consumiendo o generando mi sistema? La potencia reactiva es una potencia que voy a usar para magnetizar los motores o magnetizar los transformadores. Cuando yo prendo un ventilador o cuando prendo un equipo eléctrico, ese equipo eléctrico requiere una corriente de magnetización, sobre todo cuando son motores. Esa corriente también tiene que salir del inversor. Entonces el inversor va a soltar la potencia en watts, que es la que genera el trabajo, por la potencia reactiva que sirve para magnetizar. Y cuando haga mis cálculos para las casas tengo que tomar en cuenta las dos. Y la potencia aparente es la suma cuadrática de las dos. Es la potencia real al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado igual a la potencia aparente al cuadrado.
Y aquí es donde entramos con el teorema de Pitágoras. Entonces todo lo que vimos aquella vez en la escuela, pues nos sigue afectando bastante. Y tenemos el factor de potencia, que nos dice que un vaso de cerveza lleno son la potencia aparente. Pero la espuma, que es lo que no quiero realmente, son los kVARs, y lo que sí quiero, que es la cerveza, son los kilowatts. Y así lo podemos ver, lo que produce el trabajo y quiero realmente son los kilowatts. Lo que no me sirve es la potencia aparente, pero la necesito. Entonces la potencia real van a ser watts, que es la potencia en la que se transforma en energía. La potencia reactiva se usa para magnetizar motores y la potencia aparente es la combinación de las dos. No me puedo quitar la potencia reactiva porque viene dentro de la física de los equipos que usamos, pero sí la puedo tomar en cuenta para hacer los cálculos de potencia. Otro de los conceptos que tenemos que entender van a ser la diferencia entre magnitud y unidad. Cuando hablamos de magnitud estamos hablando de qué estamos midiendo y unidad es con qué lo estamos midiendo. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto ha pasado desde un tiempo atrás a ahora, estoy midiendo tiempo y lo puedo medir en días, en minutos, en segundos, en años. Igual puede pasar cuánto hay de un lugar al otro, sería distancia, y también hay múltiples unidades. En el caso de los conceptos eléctricos que vamos a ver durante el curso, tenemos la potencia real, que va a medir cuánta energía se está consumiendo o cuánta energía se está produciendo, y esta va a estar en watts. Tenemos la potencia reactiva, que es para la carga de los motores, de los transformadores, de las bombas, y va a ser la Q, se va a representar y la vamos a ver en bars, y la aparente va a ser S y es en volts ampere. Y esas van a ser las diferentes tipos de unidades que vamos a tener durante el curso. Aparte, pues las clásicas que van a ser voltaje, corriente y resistencia. Y la conductancia, que va a ser lo contrario a la resistencia. ¿Qué tan buenos son los equipos para conducir electricidad? Por otro lado, tenemos la diferencia entre potencia y energía. Potencia es unidad de fuerza y es momentáneo. Es cuánto me canso yo al levantar un garrafón. Y no es lo mismo levantar un garrafón de agua a cargarlo a un cuarto piso. Una va a ser cuánta energía necesito, cuánta fuerza necesito para levantarlo. Y la otra es cuánta energía necesito para desplazar ese peso tantos kilómetros. Y esa va a ser la diferencia principal entre la fuerza y la energía. La energía va a ser la fuerza o los watts a través del tiempo, el peso del garrafón a través de la distancia. Y pues cuando vamos a ver cuánto consume. Un foco de 60 watts por 8 horas son 480 watts hora. Es decir, watts por el número de horas. Que en los términos eléctricos que nos cobran las compañías de electricidad, o como lo vamos a medir, van a ser 0.48 kilowatts hora en escala de 1000. Porque watts hora pues es una unidad bastante chica. Una televisión de 300 watts por 3 horas son 900 watts hora o 0.9. ¿Cómo nos mide la energía CFE o tu compañía de luz? Pues van a ser 1 kilowatt hora, que equivale a 1000 watts hora. Y algo que es muy importante, que quiero que entiendan, sobre todo en el curso de autónomos, es la eficiencia energética. Si yo tengo focos tradicionales y quiero hacer el levantamiento de una casa para focos tradicionales y tiene 8 focos y duran 8 horas de 60 watts cada uno, el total de potencia van a ser 480 watts. Mi inversor tiene que ser de por lo menos 500 watts, lo cual pues también sube el precio. Pero no solamente eso, la energía que va a consumir en el día van a ser 3.84 kilowatts hora. Si yo cambio todos esos focos y los convierto en LED, ¿qué es lo que va a pasar? Pues voy a ir generando entonces un ahorro bastante grande. ¿Cómo va a ser ese ahorro? Pues van a ser focos de 5 watts, van a ser ahora 40 watts en vez de 480, y la energía es 0.32 en las 8 horas. Como podemos ver, esta es mucho más chico que esto, y la cantidad de luz es exactamente la misma. Entonces, en los sistemas autónomos, lo que es la eficiencia energética es sumamente importante, porque ¿cuánto equivale todo esto en energía solar? Es muchísimo costo. Estamos hablando de casi 3 baterías de diferencia, más aproximadamente también 3 módulos de diferencia. Entonces, el costo se vuelve mucho más grande, casi 4 veces la inversión, solamente cambiando de focos tradicionales a focos LED. Y esto es algo que tienen que entender cuando trabajen en sistemas autónomos. Sale la eficiencia energética mucho más barata que pensar en poner más y más módulos solares.
Entonces, cuando vayan a revisar la casa de los clientes o los ranchos o donde vayan a trabajar, hay que fijarse qué tipo de iluminación tienen, qué tipo de equipos tienen y hay que proponer, aparte del sistema solar, que hagan un cambio en la eficiencia energética para que cada vez sean mejores los equipos y más ahorradores. Las baterías las vamos a medir en amperes hora y esto lo vamos a ver con mucho más calma en los términos de las baterías en su capítulo. ¿Pero qué es un ampere hora? Las baterías no almacenan el voltaje. El voltaje va a depender del número de celdas que tengan dentro. Por ejemplo, hay baterías de 3 volts, de 6, de 12, de 24. Hay muchos tipos de baterías, pero eso va a depender del número de celdas. Lo que va a definir cuál es la capacidad de almacenamiento van a ser cuánta corriente pueden almacenar y eso se va a medir en amperes hora. ¿Qué significa un ampere hora? Es cuánta corriente pueden soltar continua durante un periodo de tiempo. Si yo tengo una batería de 450 amperes horas, le puedo sacar 1 ampere por 450 horas, o 2 amperes por 225 horas, o 10 amperes por 45 horas, y así es más o menos como funciona esto. Es muy importante entonces ver cuáles son los amperes horas de las baterías y el voltaje de las baterías, y al multiplicarlos puedo obtener cuántos kilowatts hora tiene esa batería. Es decir, si yo tengo una batería como esta que son 100 amperes horas de 12 volts, ¿cuántos kilowatts hora tengo? Van a ser 12 volts por 100 amperes hora y el resultado van a ser 1200 watts hora o 1.2 kilowatts hora. Y así puedo saber cuánta energía tiene almacenada una batería. Por otro lado, puedo ver la diferencia entre la corriente continua y la corriente alterna. La diferencia es que el voltaje en corriente directa siempre es el mismo, o más que el mismo, siempre está en el mismo lado. En la corriente alterna, el voltaje oscila a través del tiempo. Y esta es la gran diferencia. El voltaje en corriente directa no cambia de signo. Entonces, las protecciones y los equipos tienen que ser para corriente directa. En la corriente alterna, cuando pasa aquí por cero, el voltaje se vuelve cero y eventualmente la corriente también. Y ahí los interruptores abren los circuitos. Pero en corriente directa eso no pasa. Hay que ser mucho más cuidadosos en nuestras instalaciones y tener todos los cuidados posibles porque pueden ser muy riesgosas. La otra que tenemos que tomar en cuenta en los sistemas autónomos es que cuando yo hablo, por ejemplo, de un voltaje de 220, ¿220 dónde? Si en la casa siempre está variando el voltaje, ¿en qué punto de esto vale 220? Bueno, vale 220 en el valor RMS. El valor que está aquí arriba es el valor RMS por raíz de 2, que es el valor pico, voltaje pico. Este voltaje tengo que aprender a distinguirlo, porque en los sistemas autónomos muchos inversores no me van a generar una onda sinusoidal tan limpia. Y los multímetros que yo tengo tienen que decir True RMS. Es importante que los multímetros cuenten con ese significado para que las instalaciones que yo vaya a medir, si el voltaje que me dé sea el correcto. Entonces, la gran diferencia entre voltaje de corriente directa y corriente alterna es que directa no oscila a través del tiempo, siempre se queda el positivo como positivo y el negativo como negativo, y en alterna va alternando como su nombre lo dice. En corriente alterna o corriente continua se refiere al flujo continuo de cargas eléctricas a través de un conductor entre dos puntos distintos de potencial, es decir, del positivo al negativo o al revés fluye la corriente. ¿Cuál es el problema de los sistemas de corriente directa en fotovoltaicos? Es que cuando voy a las eléctricas no tienen interruptores, no tienen fusibles, no tienen equipo para corriente directa. Entonces es importante prevenirse y tener material que funcione con los voltajes que estamos manejando y con las corrientes que estamos manejando en corriente directa. También en corriente alterna, pues en México tenemos voltajes diferentes. Tengo el voltaje de 127, 277 línea neutro, o 127 línea neutro y el 220 o 240. En los sistemas autónomos principalmente vamos a manejar voltajes de 110 volts, 120 volts o 240 volts. Entonces hay que verificar también que los equipos que estemos adquiriendo para los proyectos tengan el rango de voltaje. También los equipos de las casas puedan soportar estos voltajes. Bueno, con esto acabamos el resumen de electricidad. Los demás capítulos van a ser un poquito más cortos, ya que no incluyen tanta información,
pero es importante repasar esto para poder pasar a las siguientes partes. Veamos en el siguiente capítulo para qué sirve la tierra física de las instalaciones. Nos vemos.